Un gusto de estar nuevamente compartiendo con ustedes, hablando de la seguridad social y el BPS como lo hacemos habitualmente. La idea hoy es tratar un tema que es mucho más amplio de lo que es la propia seguridad social, que tiene que ver con el presupuesto del Estado, con las inversiones, con la generación de empleo que se puede a partir de lo que es el presupuesto nacional, con las inversiones que deben hacerse en materia de educación, de salud, de construcción de vivienda, es decir, todo lo que es las políticas públicas, además todo lo que tiene que ver con el gasto en la administración central. Pero hoy en particular, también en la rendición de cuentas que está a discusión en el Parlamento, existen temas que directamente nos involucran, como cuando el Poder Ejecutivo, que rinde cuentas al Legislativo, en uno de sus capítulos habla de la reforma jubilatoria que entró a regir el 1 de julio, algunos aspectos que otros ahora en agosto, pero que fue promulgada el 10 de mayo con el número 20.130. Miren ustedes, allí nos dice, en lo que refiere a la suficiencia de los beneficios, esa preocupación sustantiva que teníamos nosotros, porque solo se enfocaba del lado de la sostenibilidad financiera, dice que el diseño del nuevo régimen, asociado a la necesaria extensión de la vida laboral, permitirá mantener niveles de beneficios similares. No dice que los mismos que se tienen hoy, dice similares. Tampoco dice lo que dijo el ministro de Trabajo más de una vez, que todos iban a mejorar en sus ingresos. Y en algunos casos dice inclusive superiores a lo vigente. ¿Qué nos está diciendo? Que no es que mejoramos las condiciones con la reforma. Esto, en síntesis, es parte de la crítica que hacíamos nosotros. Y miren ustedes más adelante, y casi cerrando el capítulo ese, yo quiero leerle lo que dice: en suma, bajo el nuevo régimen con corrimiento de la edad de retiro a los 65 años, la jubilación promedio será similar a la que están obteniendo las personas que se están jubilando bajo el régimen actual. Nos hablan de la jubilación promedio. En un promedio los petizos se ahogan. Por lo tanto, quiere decir que capaz que algunos, como decían anteriormente, pueden mejorar, pero otros empeorar. Entonces, eso es lo que hemos dicho el primer día. Es lamentable. Nos están dando la razón después de que la ley se aprobó y entró en vigencia, y no se está haciendo nada para modificar esta situación. Y para ser más claro, dicen al final, dicho de otra forma, las personas que cobrarán en promedio lo mismo, solamente que comenzarán a recibir el beneficio a mayor edad y lo harán por un menor tiempo. ¿Qué nos están diciendo? Lo que decíamos nosotros: nos hacen trabajar 5 años más, vamos a aportar 5 años más para cobrar 5 años menos de jubilación. Hoy lo confirma la propia rendición de cuentas. Y esto que es preocupante, esto que está allí planteado como un tema de evaluación de lo que se ha hecho, creo que debería sensibilizar al Poder Legislativo y pensar eso que desde ONASPU, desde nuestra representación, permanentemente venimos diciendo. Es necesario instalar un diálogo institucional entre actores sociales y políticos que permita una verdadera reforma, analizando la realidad de nuestro país, los cambios en el mundo del trabajo, y para eso, debemos generar las condiciones. Hoy, la Comisión de Seguridad Social de ONASPU, junto a nosotros, la representación de jubilados y pensionistas en el BPS, viene construyendo y elaborando propuestas. En el próximo mes estaremos presentando adelantos a la sociedad, porque lo haremos en una actividad abierta, de lo que, de hacia dónde entendemos nosotros que debe ir, y esperemos que,
en esta administración o en la que viene se instale un verdadero diálogo de seguridad social. No es solo el único tema, el derecho jubilatorio. Hoy hay uno que nos surge, hay un tema que afecta sustantivamente a los que menos tienen, que es el relación a los ajustes de la pasividad. Bueno, con expectativa estamos mirando qué pasa en cada uno de los consejos de salario, en cada una de esas rondas de casi 200 mesas que resolverá el aumento para distintos sectores laborales. Y cada uno de ellos conformará el índice medio de salario, que es el promedio de los aumentos que a partir del 1 de enero debemos recibir todos los jubilados y pensionistas. Pero la pérdida viene siendo de más de 3 años, a pesar que este ajuste de este año fue por encima de la inflación, pero ya tenemos más de un 3% de vuelta acumulado de pérdida y reclamamos, como ha sido desde el 2005, que en cada julio hay un ajuste diferencial, en particular para los que menos tienen. 18 años han transcurrido desde el 2005 y tal vez si no se cambia, bueno, pasará a la historia como el año que no hubo ninguna partida. No compartimos como fue el año pasado, que dieron el 3% y lo sacaron a fin de año. Pero bueno, era una partida para que en particular en el invierno ayude cuando el presupuesto se carga más, porque hay que calefaccionarse, porque a veces precisamos más medicación, la alimentación. O el año anterior, que a las jubilaciones mínimas le dieron 243 pesos, que a fin de año se lo sacaron. Pero bueno, en otros años no solo hubo un ajuste el 1 de julio, allá por el 2006 hubo en abril, en agosto, y en el 2007 también lo hubo por octubre, entonces distintos momentos que hubieron ajustes diferenciales además del de julio. Lo que no podemos aceptar que no se atiendan a los que menos tienen. Y miren ustedes, vuelvo a la rendición de cuenta. Allí, en la página 44 de la exposición de motivos, dice, que, hablando del impuesto a la asistencia de la seguridad social. El objetivo perseguido por la medida, esa que aumentó de 8 bases de prestaciones, unos 45.280 pesos, pasar a 50.940 pesos, es decir, antes el que ganaba más de 45.280 empezaba a pagar IAS. A partir de una medida tomada y una ley, bueno, ese monto aumentó, por lo tanto hubo gente que se benefició y unos 11.000 dejaron de pagar. Pero nos dice que es otorgar un alivio fiscal a los pasivos que pagan impuestos. Sí, estoy leyendo textualmente. A los pasivos que pagan impuestos, beneficiando en mayor proporción a los contribuyentes de menores ingresos. Yo no sé si es un error, yo no sé si tiene intencionalidad o si desconocen que la inmensa mayoría de jubilados y pensionistas en el BPS ganan por debajo de 50.000, por debajo de 40.000, y tenemos más de 200.000 que están en 20.000 pesos o menos. Y esos también pagan impuestos, porque cada vez que consumen pagan IVA, y el IVA es un impuesto que, si uno mira el recibo de la luz, hay un 22%, lo miran el agua, o cuando consumen cada vez que va al supermercado con porcentaje distinto, si sean de la canasta básica o no. Pero todos pagan impuestos. Lo que no todos son beneficiados. No son beneficiados los de menores ingresos, son beneficiados los de medios y medios altos, porque hay que ganar más de 50.940 pesos. Y en ese camino, muy claramente lo decimos, estamos de acuerdo, hay que rebajar impuestos a los jubilados, pero hay que atender primero a los que menos tienen. Lo que está planteado en la rendición de cuentas es que a partir de enero se le rebaje un 2%, en vez de pagar el 10, paguen el 8%, en esa primera franja, todos los jubilados que estén por encima de 50.000. Y otra vez repetir
la misma ecuación a partir de enero del 2025, otro 2%. Entonces, no se tiene en cuenta a los jubilados de menos ingresos, no hay aumentos diferenciales y solo 1 de cada 4, no todos los que pagan impuestos se van a ver beneficiados con esto. Creo que esta es una realidad que hoy está en la discusión de la rendición de cuentas. A veces creemos que no nos afecta a cada uno de nosotros, que estamos lejos, que es un tema del Estado o para algún funcionario público, lo que tiene que ser la administración pública. Pero bueno, hay que estar muy alerta. Por eso estamos con UNASPU, con nuestra representación, trabajando en la construcción de una propuesta de reforma que nuestro sistema necesita para dialogar abiertamente con todos los actores sociales, con los partidos políticos, porque tenemos que de verdad instalar un ámbito de negociación, de diálogo, de participación, para que con determinados consensos podamos reformar un sistema que tiene la necesidad de cambios y no puede, a través de recortes de derechos o no atender a lo que menos tiene, seguir transitando. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos reencontramos brevemente.